Dios os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué tal? El perdón, alguien definía esto o resumía esto en una expresión para poder entender. El temor horizontal está en función, el temor vertical de parte de Dios está en función del perdón horizontal hacia nuestros hermanos o algo que ha pasado con alguien. Nada es tan terrible que no podamos lograr perdonar. Evidentemente hay circunstancias que tampoco podemos minimizar, situaciones dolorosas que han podido pasar, pero que en el poder del Espíritu Santo el Señor nos da la posibilidad de perdonar. ¿Amén? El 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? A veces el cristiano, ya sea por desconocimiento o también por orgullo, se quitan bendición. Porque al no perdonar y al no recibir el perdón de Dios, ya se corta la comunicación con el Señor. Entonces es terrible esto. ¿Ya? Por eso definitivamente procuremos estar en paz con todos. ¿No? Con todos, con todos. Primordialmente busquemos cuidar nuestra vida espiritual. El perdón es una llave importante hacia la libertad. El perdón es una llave importante hacia la libertad espiritual, la victoria y el gozo. Al orar, perdona nuestras deudas, aquí nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Hay ciertas cosas que usted debe hacer si quiere llevarse bien con todos. Amén. Gloria a Dios. Un momentito, por favor. Amén. Ya. En el caso, por ejemplo, de los hogares, es frecuente esto, ¿no? Si las esposas y los esposos aprenden a decir lo siento, por favor, perdóname, sus matrimonios seguirán creciendo. Si no, se marchitarán con el tiempo. O si es simplemente no importa, no hay problema, y es algo que no es genuino. ¿No saben ustedes en lo espiritual cuánto lastima la relación? Porque queda eso. Lo importante es que nada estorbe la oración, eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, aprender a perdonar es un aspecto esencial del crecimiento. Entonces, pero aquí viene lo siguiente también. Es necesario pedirle también un paso importante, pedirle a Dios directamente perdón. Nosotros empecemos por casa, pidiéndole perdón a Dios. A menudo, mientras usted agradece a Dios por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo pone el dedo sobre algún pecado que usted necesita confesar y perdonar. Al orar, perdona nuestras deudas, es necesario pedir a Dios que escudriñe su corazón. ¿Amén? Si hay pecados sin confesar que aparecen en ese momento, confiéselos a Dios y reclame esa promesa que se encuentra ¿dónde? En 1 de Juan, capítulo 1:9. Ese pasaje tan bello, tan hermoso, esa promesa bendita, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor dice, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí viene lo siguiente, el orgullito, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, ¿no es cierto? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Entonces, es necesario siempre, con un corazón contrito y humillado, reconocer que podemos haber fallado y pedirle al Señor de corazón que nos muestre y nos revele. Amén. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Perdonar, ¿cuántas veces? Ya lo he perdonado tanto, dice algo. Tómense un momento para estudiar la pregunta que Pedro le hizo a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Y les cuento que vamos a ese pasaje, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 21. Y Mateo lo estaba queriendo impresionar al Señor, porque ya perdonando una sola vez, ya 2 veces, 3 veces. 18, 21. ¿No? Mateo capítulo 18. Vamos a ver cuál era la idea de Mateo, ¿no? Mateo capítulo 18, versículo 21. ¿No? ¿Qué dice? A ver. 18, 21. De cierto, No, 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y mira, ¿hasta 7? O sea, en ese momento era 7 la plenitud, o sea, lo máximo, o sea, 7. No, le dice Jesús, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Sino aún. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con eso? Está enseñando lo siguiente: perdone tantas veces como sea ofendido. ¿Por qué haría Jesús semejante afirmación? Porque es la cantidad de veces que Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros. Es que una vecesita no le fallamos y después nunca más. ¿Cuántas veces, no es cierto? Luego Jesús le contó a Pedro una parábola que revela verdades sumamente importantes respecto del perdón. Vamos a irnos a un relato en Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. ¿Amén? Es tremendo este pasaje. 18, 23. Tremendo es este pasaje. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. La cantidad. ¿Cuánto era un talento? Era el salario de un año. El denario era el salario de un día, de un jornalero. El talento era un año. 10,000. Olvídate, ese es... No, ni 3 generaciones. Entonces, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, hijos y todo lo que tenía, porque así era la cosa. Si no podía el padre, ya la mujer, los hijos, ya a la venta, y eso era el mercado de esclavos. Entonces, dice, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Que no era ni por si acaso, nada. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y este versículo 35 lo podemos leer, amén. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo. Jesús primero usa la parábola para enseñarnos por qué usa ese talento y denario. Usa la parábola para enseñarnos
que Dios ha perdonado nuestra enorme deuda, una deuda tan grande que jamás podríamos pagar. El siervo de esta parábola debía al rey como 10,000 talentos, que serían $10 millones, una cosa así. Pero el rey perdonó al siervo y le canceló todo. Pero ha pagado nuestra deuda. ¿Amén? Eso lo encontramos de una manera maravillosa en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice, ¿no? Sin embargo, ahí no termina la historia. Otro siervo le debía a su compañero una deuda pequeña, que prácticamente eran unos $20. Pero el siervo, que ya había sido perdonado, decidió no perdonar la deuda de su compañero. En lugar de eso hizo que lo pusieran preso. ¿Qué nos enseña esto? Que la deuda que nosotros tenemos con Dios es más grande de la que cualquiera jamás tendrá con nosotros. Y cuando nos negamos a perdonar a otra persona, le estamos poniendo, eso es importante, lo estamos poniendo en cautiverio. Mientras no lo perdonamos, lo estamos... ¿Amén? Cuando el rey oyó lo que había ocurrido, le hizo a su siervo una pregunta decisiva en el Nuevo Testamento. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esto nos dice que debemos perdonar en la misma medida en que somos perdonados por Dios. Una vez que nos damos cuenta cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros, podemos con liberalidad perdonar a otros. ¿No es cierto? Ahora bien, si uno tiene dificultades para perdonar, lo único que puede darnos poder para superar esto es el Espíritu Santo, el poder de Dios, porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. ¿Amén? Si usted tiene problemas para perdonar, pídale a Dios una revelación del Calvario, del precio que su Hijo pagó para perdonarle. Cuando se ministra la cena del Señor, definitivamente uno toma ahí palpable la realidad de lo que pasó el Señor Jesús y lo que tuvo que pasar en la cruz del Calvario para cubrir nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Amén. Jesús cierra la parábola describiendo la ira del rey contra el siervo malo. El rey entrega al siervo que no quiso perdonar para que lo atormente. ¿Cuál es la lección? Si no perdonamos, Dios nos entregará en cautiverio hasta que decidamos perdonar a los demás. Hay algo que la palabra menciona. Dice, y él de amargura, prisión de maldad. ¿No? La amargura provoca prisión de maldad. La persona entra como en cautiverio. ¿Sí? Mucha gente no sabe por qué no experimenta la paz de Dios. No se da cuenta de que es porque no es perdonador, no le gusta perdonar. Empieza supuestamente a decir, sí, no hay problema, pero en su corazón guarda cosas, resentimientos, y eso es terrible, ¿no? No espiritual. ¿Amén? Ya. Ahora, si no se perdona, se vive con recuerdos atormentadores y opresiones demoníacas hasta liberar a la otra persona y la perdona. Si usted no perdona, aunque los hombres más santos vertieran sobre usted baldes de aceite sagrado, usted seguirá atormentado, porque no tendrá liberación hasta que decida perdonar. Alguien hablando de la paz de Dios, por ejemplo, decía, a veces en el mundo no se entiende lo que significa paz. Paz le llaman algo que se relaciona con el silencio. Un poco de paz, dice, ¿no? El padre de familia que llega a su casa con los chicos que están haciendo bullying. Dice, pero aquí viene lo siguiente. No, lo que está pidiendo es silencio. No es... Porque es la paz de Dios es otra. Él cuando por decirle algo ahí yo les decía alguna vez, la madrugada, por ejemplo, desde la mañana, abre la ventana y la calle está silencio tremendo, ¿no es cierto? Un silencio tremendo. ¿Qué paz? No es paz. No, por lo menos no es la paz que menciona la Biblia. Silencio, sí, es un silencio tremendo. Todo hay menos paz en los hogares, en las familias, en los departamentos, de vidas que están ahí guardando en sus corazones rencores, envidias, celos, contiendas, peleas, disensiones. Entonces, definitivamente, eso provoca que que esa persona pueda vivir cautiva, en cautiverio. ¿Ven?
Pero ya cuando perdona, qué tremendo. Había testimonios que he llegado a conocer de vidas que durante mucho tiempo no se hablaban y cada uno hablaba uno contra el otro en diferentes lugares hasta que entendieron la importancia del perdón. Dios es perdonador, Dios es el que perdona y nosotros tenemos que buscar eso siempre. Ciertamente, por favor, y esto quisiera aclarar también, he sabido también de casos muy dolorosos, ¿no? Especialmente, incluso en la Biblia está el hombre de mi confianza, el que de mi mesa comía. De todos hubiera esperado menos de una persona como así, bien cercana, ¿no? Alzó contra mí su calcañar. Pero aún así, el ejemplo por ejemplo, David es tipo espiritual de Jesucristo en el Antiguo Testamento, como rey, ¿no es cierto? Él apunta a Jesucristo como rey, ¿no? David, varón conforme al corazón de Dios. Fue perseguido por Saúl toda su vida. Saúl lo quería matar, el primer rey de Israel, por celos, ¿no es cierto? Ya ha estado escapando, pero se metió en una cueva, el otro buscándolo, y 2 veces estuvo en la posibilidad de poder darle muerte a Saúl, pero no tocó al ungido, ¿no es cierto? Bueno, después de toda esa situación, donde pasó momentos muy difíciles David, ya llega a ser rey, porque murió Saúl, y su hijo murieron en combate, y entonces vinieron y lo nombraron rey a David. Ya como rey, David podía haberse vengado de toda la familia de Saúl, pues, ¿no es cierto? Y poder haber hecho ver cómo hacer desaparecer la casa de Saúl. No, es increíble, hermanos, por favor. Vamos a ver un poquito eso en 2 de Samuel, ¿no? ¿Saben lo que significa endecha? Endecha es cántico de elogio a los muertos, ¿no? Lamento. Y cuando se hace se menciona de una persona que ha fallecido, ese es endecha, ¿amén? Lamento por la muerte de alguien. Ahora bien, imagínense en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17, le ha hecho una endecha David a Saúl. ¿Alguien puede escribir? Endechó en 1:17. Endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni 6 tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿No? Hermanos, vamos más adelantito, por favor, versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Mira lo que dice el versículo 25. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de los míos. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. ¿No encuentras ahí una pizca de rencor ni de recuerdo de todo el tiempo que Saúl estaba buscándolo para matarlo a David? Entonces, ese es el corazón que el Señor quiere. Por eso pedirle al Señor siempre. Yo le aconsejo a todos, dame un corazón limpio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón es el problema. En el cristiano el corazón es el problema. ¿Amén? De toda cosa, dice, de toda cosa que guardes con celo, guarda tu corazón. ¿Ya? Y Jeremías 17:9, ¿qué dice por nada más? Jeremías 17:9. Es el pasaje que revela lo que es la naturaleza del hombre, ¿no? 17:9. Dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá?
Versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Amén? Entonces, es importante pedirle al Señor un corazón limpio, una mente renovada, para poder perdonar con facilidad. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya? 17:9. 17:9. Jeremías 17:9. Es un pasaje. Es un pasaje que muestra cómo y anote esto más, Proverbios 4:23. ¿Qué énfasis le da la Biblia a esto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En esta palabra, esto, cuando estaba discerniendo, hermanos, esta palabra, recuerdo las veces que el enemigo utiliza, ¿qué cosa? Los chismes. Utiliza esto, me dicho usted es esto, el otro. Guarda tu corazón para recibir cosas que no te convienen. Amén. Hay gente que está prestando oídos a cosas que no hay que ver. Yo estoy viendo situaciones que no convienen. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nada más como recuerdo. ¿Qué es el corazón? En la Biblia, el corazón del alma, ¿no? Que prácticamente es el alma, ¿no? Pero que la Biblia lo expresa como el corazón, que es el ser interior del hombre, ¿no? Ser interior. Que tiene 3 elementos fundamentales: mente, voluntad y conciencia. Perdón, mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones. En el Espíritu Santo. Mente, voluntad y emociones. Con el corazón se cree. Amén. Con el corazón se decide amar. Amén. Con el corazón se ama. Por eso o se odia. Entonces dice mente, voluntad y emociones. Todo eso cuida, dice. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Bueno. No permitas entonces que el rencor robe tu paz, robe tu gozo. ¿Amén? Ahora, eso también es interesante entender que a veces el Señor utiliza circunstancias para probar. ¿Sí? ¿Se sabe que Dios nos prueba? Sí. ¿Amén? Vaya si nos prueba. A Israel una vez le dijo: oye Israel, cuando te saqué de Egipto, te vas a enterar de algo. Yo te hice pasar por un desierto. ¿Usted sabía que cuando a la cabeza de Moisés, Israel salió de casa de servidumbre, después de 430 años de esclavitud en Egipto, salieron al desierto, rumbo a la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, su amigo, lo que hoy es Eretz Israel, la tierra de Israel? Por un lado, podía haberlos llevado en 11 días. Si usted ve el mapa, por un lado, podía haberlos llevado en 11 días. Pero los ha llevado por el otro lado, por la península de Sinaí, por el otro lado. Es más largo el trayecto, ¿no? Pero el punto es este: yo te hice pasar por un desierto para probarte, para ver qué había en tu corazón, si habías de seguirme. Ese es el motivo de la prueba. Para que no nos engañemos. De esas 3 columnas que voy a repetir, de la motivación, de la prioridad y de la integridad. Primero, ¿qué te motiva a seguir a Cristo? ¿Qué te motiva a seguir a Cristo? Sí. ¿Qué es tu prioridad? Corazón engañoso, perverso, por eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Lamentable y tristemente,
hay gente que su prioridad, dicen que es Cristo, pero en realidad lo que están buscando es que no les falte dinero, que estén bien y que prosperen económicamente. La única prioridad, ¿no es cierto? Es la única motivación que tienen. Entonces, si esa es su prioridad y esa es su motivación, a la fuerza no va a haber pues integridad. ¿Qué es integridad? Es en todo lo que emprendas, en todo lo que decidas, lo hagas dentro de la voluntad de Dios. Pero si tu motivación es el dinero, si tu prioridad es el dinero, no puedes servir a dos señores, ¿no es cierto? O servirás a uno y menospreciarás al otro, viceversa. Entonces, es importante este aspecto. Aquí en esta parte, pastor, se dice, con el corazón se decide a amar. Amén. Amén. Pero también a desamar. Definitivo. En el corazón está la decisión. Están las decisiones, el poder de escogimiento, el poder de decir sí o decir no. Amén. Amén. Dios nunca va a obligar a nadie a amar. Jamás. Nunca va a obligar a amarlo a nadie. Si lo vamos a amar, va a ser porque decidimos amarlo. ¿Me buscarás? ¿Me encontrarás? Porque me buscarás de todo tu corazón. Por eso me encontrarás. Porque yo veré tu sinceridad y entonces me haré encontrar por ti. Amén. Que este pueblo de labios me alaba y su corazón está lejos de mí. Y claro, pues, en vano me están buscando, ¿no es cierto? El Señor no puede ser burlado. ¿Sí? Gloria a Dios. Bien. Ya, ahora sí. Es importante que busquemos, si es que de alguna manera, por un descuido, anidad, una raíz de amargura, una raíz nada más, o quiera anidarse una raíz de amargura, no permita. No permita. Porque cuando pase algo y usted un poco le dé alas, como se dice, a eso que ha pasado en su corazón, que le ha herido, que le ha pasado, va a empezar a dar el otro. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No va a quedar tranquilo. Va a empezar a ponerle más cosas. Y entonces usted va a empezar a aumentarle a esa amargura, a mimar esa amargura, a hacerla más grande cada vez. Yo he escuchado a personas que una vez me han dicho, esto me ha pasado, esto y esto y esto me ha pasado, pero yo estoy en eso. Pero después de un tiempo, ¿y qué tal? Ya le había aumentado, es que recién me he acordado que esto más y esto más. ¿Te das cuenta? Entonces, es terrible. El corazón es tremendo. Entonces, es importante desechar, importante sacar eso, renunciar en el nombre de Jesús, en oración. Y hablándole, dice, a ti te han hecho peores injusticias. A ti, el Señor Jesús le hicieron terribles cosas. ¿Cómo yo no voy a...? Y él perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Imagínense, pues, nosotros, ¿no? Tremendo. ¿Ven? Romanos 4:25. Justamente, entre otras cosas, el Señor pagó en la cruz del Calvario por esas transgresiones. ¿Ven? Romanos 4:25. Romanos 4:25. ¿Qué dice? El cual fue entregado por vuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque si vivíamos sin esperanza y sin Dios en otro tiempo, precisamente por las transgresiones, ¿no es cierto? Estábamos en una situación en la que no éramos aceptos por el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Pero el Señor murió por nosotros ¿para qué? Para hacernos cercanos al Padre, para hacernos aceptos al Padre, en el amado, en Jesucristo el Señor. Nos ha justificado. ¿Qué significa la justificación? De culpables nos ha transformado en inocentes. De extranjeros advenedizos en hijos. Ahora somos hijos de Dios, adoptados por el Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Efesios 4:32. Este pasaje quisiera
que de alguna manera siempre procuremos recordar. Efesios 4:32. Son pautas que nos da la palabra de Dios. Estamos bien. Antes, sed benignos unos con otros. Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Antes bien, benignos unos con otros. Cuando dice misericordiosos, ¿a qué se estará refiriendo? Algo que lamentablemente muchas veces no hay, ¿no? Es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Ya? Nosotros tenemos esa tendencia en nuestra naturaleza de pensar en nosotros mismos y olvidarnos, ¿no? Pero ponte en la situación de la otra persona. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros? Amén. Entonces, de esa manera ya surge la misericordia que quiere el Señor que fluya en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora, había un caso, por ejemplo, de un relato que leí, un testimonio, de alguien que en un seminario, resulta que este joven estaba estudiando en un seminario, y de pronto se reunían siempre a almorzar, a comer, a la hora lógicamente, el almuerzo, ¿no? Y de pronto, es que les ha debido pasar, hermanos. Hay personas que te aborrecen sin causa. Y eso se cumple en la Biblia. Cuando dice, sin causa me aborrecieron, eso le pasó al Señor también. ¿No ve? Entonces se las tomó con el muchacho. Y dijo, y una de esas, este joven, porque tenía un asunto, se acerca una persona al oído, le dice, el director te está llamando, tú tranquilo, yo voy a pagar lo que tienes que pagar del almuerzo, a su oído. Y se levantó, se levantó y se salió, ¿no es cierto? Bueno, hace lo que tenía que hacer, y el otro se ve levantado y dice, mire, ese es, cada vez se levanta y se sale sin pagar. Es un sinvergüenza, ¿no? Manguero. Cuando se entera el joven que el comentario y todo el asunto, pero lo raro es que el que podía haber reclamado, pedido, la persona encargada del lugar, ¿no? Y decir, este joven no me ha cancelado, nada, todo, tranquilo. Entonces, bueno, la cuestión es que pasa el rato y de pronto ya se entera de eso y este joven le viene ese momento tic, de la amargura, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me hagan eso? No me salió de así, si no me ha dicho que lo ha pagado. Entonces, y quedó eso. Pero no dice la palabra del Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este muchacho no quedó con eso, sino renunció a eso y le dijo, Señor, a tus pies lo dejo esto, tú sabes que no, cómo ha sido la verdad. Eso es lo que debemos hacer en oración. Ha pasado algo, todo lo dejemos a Él. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? No hagas tu justicia, ¿no? Mía es la justicia, tú tranquilo, deja en las manos del Rey. Que a veces por el orgullo no se hace eso. Uno quiere hacer justicia y uno quiere, ¿no es cierto? Bueno, entonces resulta que eso que provocó que de pronto la persona que le había dicho, que se había acercado y le había dicho que lo estaba llamando el director, era el colaborador del director justamente, y se entera y va donde el que estaba hablando esas cosas y le ha dicho su vida. Oye, ¿qué estás ahí culpándolo yo de este muchacho? Yo he pagado lo estaba llamando el director y eso es una llamada de atención, terrible la cosa. Entonces, ahí está, ¿no? Definitivamente. Al final todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 10, 26, ¿qué dice? Mateo
capítulo 10, 26, precisamente nos da una pauta acerca de esto. Mateo capítulo 10, 26. Lo que se pensó que iba a quedar así como una renta, Mateo 10, 26. ¿Eh? ¿Qué nos dice? Así que, no los temáis. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que es al oído, proclamadlo desde las estrellas. Amén. Entonces, definitivamente, es realmente todo se va a saber, todo. Lo que nos debe interesar muchísimo, es no dar tanta importancia a la opinión de otros, sino a la opinión de Dios. Eso es lo que nos debe importar. ¿Qué es lo que Dios está viendo? Porque hay gente que vive en función de qué dirán. Y es por eso que andan, pero como asalto te matan. Es que me está diciendo, es que me está haciendo, es que han debido pensar, es que han debido hacer, es que han... Y no viven en paz, ¿no es cierto? Pero cuando todo le entregas al Señor y le pides su guía, no hay problema. Vamos a Isaías 26:3, por favor. Es una de las promesas más bellas en la Biblia. Isaías capítulo 26:3. Podemos leer, por favor, Isaías 26:3. Una de las promesas en el Antiguo Testamento extraordinarias. Isaías 26:3. Amén. Amén. Fuerte. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Guardarás en completa paz. En oración, entrega todo. Entrega todo. En completa paz. Si estás a cuentas con el Señor, tranquilo. Esta palabra persevera significa sostenido, sustentado. No se niegue por la ofensa, apóyese, descanse, confíe en Dios y Él vendrá en tu ayuda, te ayudará a soportar, te dará consuelo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, definitivamente, siendo un bosquejo de este aspecto del perdón, podríamos resumir en pautas, ¿no? Primera sería pedir a Dios que nos perdone. ¿Cómo podemos, si no, estar a cuentas pidiendo perdón al Señor? Eso también es otra de los problemas. Más es, la persona está viendo lo que le han hecho y cómo andamos por casa. ¿Está? Acusando ahí, con 4 no estamos. Entonces, el punto es que, ¿cómo estamos? Primero, estemos bien delante de Dios, ¿no? Si hay algo, pedirle perdón, te la cuentes con papá, ¿no es cierto? Ahora, si alguna circunstancia ha pasado y ha ocurrido, y confiesa, es decir, pasa nuevamente, perdone. Como dice, no, a ese ya lo he perdonado. Nada que ver, esto ya listo, se acabó ahí, pronto. Ya está, ¿no es cierto? 70 veces y todos dispuesto a perdonar. ¿Cuál es el problema? Es terrible el ser humano, el corazón del hombre, ¿no? Y hacer el propósito ya en oración, decir, Señor, si este día pasa algo, ayúdame a estar dispuesto a perdonar. Sea perdonador, no sea rencoroso, no sea peleador, contencioso. ¿Amén? ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a entrar en un punto, dentro de lo que es el Padre Nuestro. Cuando la Biblia nos enseña en el Padre Nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Por el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a referirnos a algo que, si bien se ha escuchado mucho, se escucha mucho, tal vez has compartido, etcétera, pero es importante que entendamos que no solamente es saber de memoria el pasaje, sino ponerlo en práctica. La armadura de Dios, hasta en láminas, hay dibujos, ¿no es cierto? Muy bonitos, ¿no? Acaba el dibujo bien hechito, ahora viva pues ese dibujo. La armadura de Dios, ¿amén? En esta parte aplica mucho este punto de justamente en la parte que dice que no nos metas en tentación. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Está ahí precisamente esto que el Señor nos, a través del apóstol Pablo, nos enseña esta verdad tan maravillosa, porque conformamos la milicia del Señor, somos soldados de Jesucristo, y como soldados de Jesucristo tenemos que tener la armadura. Orando en todo tiempo. A ver, vamos a ver. Después que dice en este también hay un relato interesante sobre esto. En el caso de otro joven que fue consultado por su pastor en un seminario, le dice: joven, ¿usted conoce de la armadura de Dios? Sí, claro, pastor. Efesios 6, conozco bien. ¿No? Entonces, y el de la salvación, tras la justicia, y eso es lo honorable. Y le repite todo del Efesios 6. No, le estoy diciendo dónde se encuentra. Sí, hasta quería decir en griego más o menos. Y verbos y sustantivos y participios y no sé qué. No le estoy diciendo si ha hecho estudio pormenorizado de la armadura de Dios. Le estoy preguntando si lo tiene puesto. Porque la armadura no es un saco que se lo cuelga cuando uno se acuesta y se vuelve a poner en la mañana. Tiene que tenerlo permanentemente, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿por qué es que el Señor ha permitido al apóstol Pablo que lo pueda graficar como una armadura? Porque en el tiempo de Pablo habían los legionarios, habían los soldados romanos que siempre estaban pasando, tenían todos estos elementos físicos, evidentemente, en un soldado, pero que en un sentido espiritual aplica también a nosotros en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza diciendo? ¿Qué empieza diciendo? Fundamental. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el poder de su fuerza. ¿Cuánta bendición se quita el pueblo muchas veces, el pueblo de Dios, cuando desconoce lo que significa el poder del Espíritu Santo? Porque en la mañana, lo primero que abre los ojos y está, tengo este asunto, este otro asunto. Y entonces hay dos aspectos que es mencionado. En la mañana usted decide cómo vestirse primero. Primero, antes de levantarse, se prepara. Antes de pararse, se prepara. Ya decide cómo se va a vestir. Depende de usted. El Espíritu Santo está ofreciéndole algo que usted recuerde para vestirse, el vestido de Jesucristo, vestirse del Señor Jesús. O hay el otro que también le ofrece vestirse. Usted puede vestirse de preocupaciones, vestirse de qué sé yo, amarguras, de acordarse de que le va a sentar la mano a su jefe, o hacer cosas por el estilo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo lo va a pisar ese gusano? ¿No es cierto? Ya, decida usted con qué se va a vestir. Pero si usted se decide vestirse en el Señor, se va a fortalecer en el Señor. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Un día más, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder hacer frente a este día. Este día. No pida por mañana pasado. Algunos están pidiendo la noche de la vigilia de Año Nuevo para todo el año, Señor. No. Cada día traerá su afán. Así como el maná. Tenían que recoger maná para un día. Ya recogían para que se agusanados. Desobedientes.
Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No vamos a poder solos. ¿Qué dijo el Señor? Sin mí nada podéis hacer. Exactamente como hacía la relación con la vid y los pámpanos. ¿Usted ha visto una vid? Ahí están colgados los racimos, ¿no? Pámpanos. Arranca un racimo y listo. Ya nunca más va a dar frutos ese racimo, porque ha sido arrancado ¿no? Pero pegadito, ay, sí va dando fruto cada vez, ¿Ven? Entonces, ahora bien, el creyente que se prepara para el conflicto necesita poder. Aun cuando esté totalmente vestido con la armadura que Pablo describe en los versículos 6, primero debe tener el poder. ¿Qué les dijo el Señor? Vamos a recordar eso. Vamos a marcar acá, vamos a volver, por favor, vamos a volver a la armadura de Dios, pero vamos a ir a algo que se encuentra, ¿dónde? ¿Dónde se encuentra el pasaje cuando nació la iglesia? Pentecostés. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, la iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros todos los días tenemos que recibir y buscar en oración ese poder. Primera hora del día. ¿Bien? Ahora bien, versículo 11. Volvemos otra vez a la armadura. Efesios 6, 11. Vestíos, subraya eso, vestíos. Ese es vestirse de Jesucristo. Todos los elementos que vamos a ver en la armadura es Jesucristo. ¿Amén? Vestidos de toda la armadura de Dios. Revestidos de Cristo. Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ese es otro punto. Si hay en cualquier ejército que se precie, todo soldado muy disciplinado, entrenado, con todo, con su informe, todo lo así. El soldado que de pronto empieza a dejar por un lado, no le va a ir muy bien. Pero hay una indisciplina tremenda en el ejército del Señor. Toda la armadura, toda, dice, toda, no parte, toda la armadura. Entonces, hay que ver de qué se trata toda la armadura. Entonces dice, como soldado cristiano, debe ponerse la armadura completa que se le provee, sin restar valor a ningún elemento, ni omitir nada. ¿Cómo puedes saber qué punto indefenso podrá atacar el enemigo? Para que podáis estar firmes. Amén. Pablo explica que el soldado se coloca toda la armadura para poder, ¿qué? Resistir al enemigo. Resistir. ¿Qué dice en el Padre Nuestro la oración? En esta parte que estamos leyendo, justamente, ¿ah? No nos metas en tentación. Líbranos del mal. No nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Cómo nos va a hacer que el Señor procure no caigamos en tentación? Resistir. Resistir significa que oponerse. Hemos dicho que el alma, el corazón del alma, se encuentra la mente, la voluntad y las emociones. Cuando se habla de la voluntad, es el llamado
poder de escogimiento. El cristiano tiene el poder de escogimiento. Hermanos, eso es bien importante discernir. Hay algo que ni el enemigo va a poder hacer que haga algo que el cristiano no quiera. Ese poder ahí. Amén. Y ese cuento chino, me han hecho tomar o me han hecho... No, hay poder de escogimiento. Muy importante. Entonces, ¿ya? Amén. Ahora bien, actitud firme, preparada de un buen soldado que se enfrenta valientemente con el enemigo. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? En las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Ese término, es que procuremos discernir término palabra por palabra. ¿Qué significará acechanza? ¿Qué hace en la selva? ¿Usted ha visto un documental de la selva? ¿Qué hace una fiera que está buscando? Está acechando. ¿Se ha visto las leonas como cazan, no? Pero casi a la altura increíble, a la altura del suelo, están ahí acechando a su presa. Exactamente es lo que hace el enemigo, acecha, buscando el momento más débil. ¿Por qué? ¿A quién agarran primero en la cacería? A los más débiles. Por eso procuremos estar fuertes, firmes. ¿Ven? ¿Ven? Amén. ¿Contra qué debe resistir el soldado? Contra los engaños y las estratagemas del maligno, contra las sutiles y peligrosas formas en que ataca el diablo. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra adversarios físicos visibles, sino contra principados, contra las fuerzas organizadas de los poderes malignos. ¿Amén? Luchamos contra gobernantes cuya influencia sobre las tinieblas morales que invaden la humanidad es de alcance mundial. Luchamos contra huestes espirituales de maldad, una caballería espiritual, una horda de ladrones en todas las esferas y relaciones y en la atmósfera que nos rodea. Definitivamente es algo que, por la gracia y la misericordia del Señor, nos permite estar firmes. Nuestra lucha no es nada sencilla. No. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del enemigo? ¿Cuál es el propósito del enemigo permanentemente? ¿Qué es lo que quiere el enemigo, Satanás y sus demonios? ¿Qué es lo que quiere más? Alguien decía, el enemigo quiere mi casa, ese tiene mansiones, ¿no es cierto? Muchísimo más grandes y qué sé yo, palacios. ¿No? ¿Qué quiere el enemigo de las almas? El alma. Apartarnos de Cristo. Apartarnos de Cristo. Ese es. Mientras pueda apartarnos de Cristo, llenándonos de afanes, turbándonos, moviéndonos a ira, a rencores, alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios. Ese es su. O ya también es astuto, o ya también darnos una falsa seguridad. Pensar que estamos bien. Aquel que se crea firme, mire que no cae. Entonces, advierte, Señor. No se crea, haga, digamos, busque, cuide con temor, temblor su vida espiritual. ¿Ven? Entonces, ya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Ahora bien, ¿cuándo será el día malo? Vamos una hojita más atrás. Efesios 5, versículo 16. 15, 16. ¿Alguien puede hablar fuerte? Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Los días han sido malos. Hay algunos más malos que otros, ¿no? Realmente. Pero, ya le digo, la armadura la tenemos ahí. La armadura es Cristo. Y estamos revestidos de Cristo. Cristo nos da toda esta armadura para que podamos estar firmes. ¿Ya? No debemos confiar únicamente en precauciones y defensas humanas, sino que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día de la tentación. Ese tiempo especial, esa circunstancia espiritual o moral de prueba que puede aparecer en cualquier momento, para la cual es siempre necesario estar preparado. Un caso maravilloso, un personaje también que prefigura a Jesucristo en el Antiguo Testamento, quizás quizás más de todos los personajes del Antiguo Testamento, prefigura a Jesucristo. ¿Quién creen que es? José. José, que resistió la tentación tremendamente, ¿no? Y se mantuvo. El Señor estaba con él, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es importante, ¿ya? Ahora bien, hay algo que es necesario también discernir. ¿Cuándo usted va a estar ya firme, preparado, es decir, va a estar para resistir el momento? Muchas veces ocurre que en el momento de la tentación recién se quiere preparar. Usted tiene que prepararse todos los días, esperando que ese día pueda ser. No sabemos, si no, amén, pues lindo. Pero estar preparados, cualquier circunstancia puede ocurrir, ¿no? Entonces, preparados todos los días, ¿ya? Ahora bien, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estando en condiciones de librar una buena batalla, habiendo hecho todo, debemos resistir con el propósito de vencer. Algo importante es esto. De toda la armadura de Dios, todo es defensivo para resistir al enemigo. El único ofensivo es la espada. Vamos a ver. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos son esa parte del cuerpo que está entre las costillas y la cadera, el cinto, ¿no? El aparato digestivo, los órganos reproductores, los intestinos que eliminan los residuos están contenidos en este sector. La faja de cuero, prenda de protección que cubría los lomos del soldado romano, era la parte primera y más necesaria de su armadura. No solo servía para conservar la armadura en su lugar, sino para sostener la espada. ¿Ven? Cinto de la verdad. Pablo enseña que nuestros lomos deben ser cubiertos con la verdad interior, la autenticidad, la determinación de propósito. El salmista dice en el Salmo 51.6, el famoso Salmo 51.6, que cada vez recomiendo que lo lean en extenso, el Salmo 51, un salmo poderoso que ha bendecido y bendice, seguirá bendiciendo hasta la venida del Señor. Entre otras cosas, 51.6, Salmo 51.6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Como creyente, debemos estar saturados de la verdad de Dios. Debe ser una persona de total integridad y rectitud moral. De saber quién es Dios y quién es Dios en usted. Que cubre sus lomos con la verdad, afirmando la verdad respecto de usted mismo y respecto de Dios, y luego actuando según esa verdad en lugar de actuar según sus emociones. En un mundo de mentiras, lo único absoluto es la verdad de Dios, ¿no es cierto? La verdad, no hay más, ¿no es cierto? Y aquí muchas veces generalmente se escucha decir la mayoría, ¿no? Prestando oídos a la mayoría. No, muchas veces la mayoría se equivoca. Todos lo hacen, esa es la expresión frecuente, ¿no es cierto? Pero si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? Parece que la información fuera que eso es verdad, que es lo mejor. No, si tú ves que eso contrasta con la palabra, no. La verdad es otra, y la verdad es Cristo, y Cristo te dice, esto no es así. Por eso tengo comunión en secreto, me has hecho comprender sabiduría. Lea la palabra todos los días, escudriñarlos, la palabra del Señor.
Vestidos de la coraza de justicia. La coraza era una parte de la armadura que se usaba sobre el pecho. Los órganos vitales quedan protegidos por la coraza, el esófago, ¿no es cierto? La justificación. Es la justificación por la sangre de Cristo. Esta justificación es el resultado de la renovación del corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Antes nos justificábamos como que muchas veces la persona que no conoce al Señor se justifica. Es típico. No, es que. Nada. Mientras haya el es que, no, pues, tiene que haber arrepentimiento genuino, ¿no es cierto? Reconocer y decir, sí me he equivocado, pido perdón, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Rápidamente vienen las justificaciones. ¿Cuándo han empezado las justificaciones? Desde el principio, desde Génesis. Cuando cayeron en desobediencia Adán y Eva, y le dice, ¿por qué? Le dice a Adán, ¿por qué has desobedecido? Es que la mujer que me has dado no ayuda. Es que Eva. Y a la mujer dice, es que la serpiente. Bueno, el perro al gato, el gato al ratón. Entonces, pasándole no, nada que ver. Es reconocer. Reconozco esos de 50 importante. ¿Ya? ¿Amén? Gloria a Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la lucha cuerpo a cuerpo, la habilidad para estar de pie, para dar un paso al costado, caminar y correr, absolutamente esenciales. Puesto que la lucha del soldado romano era mayormente cuerpo a cuerpo, era de extrema importancia un calzado firme. Sus sandalias eran no solo ajustadas con firmeza a sus pies, tobillos, sino que las suelas se tachonaban con clavos de cabeza grande para impedir que el soldado resbalara. Como participante de una guerra espiritual, debemos calzarnos con la preparación, disposición y capacitación, la estabilidad que da el estar bien parado, que encontramos en el Evangelio de la Paz. Al caminar diariamente en la voluntad revelada de Dios y ordenar nuestra conducta y nuestra conversación de acuerdo con su palabra, experimentamos un sentido de unidad con Dios y una seguridad de contar con la ayuda de Dios ante cualquier problema. Evangelio es las buenas nuevas. Calzados los pies con el Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que por eso sé, como obrero bien capacitado, que no se avergüenza, ¿no es cierto? Utilizar bien la palabra de verdad. ¿No? Entonces, como creyentes debemos caminar en la voluntad de Dios y dejar huellas de paz por donde quiera que andemos. ¿Qué dice la palabra en un pasaje? Y donde los recibieren con hospitalidad, se dirán después, la paz de Dios sea con ustedes. Pero si los rechazan, sacude el polvo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque definitivamente no los han, no es que no los reciban a uno, sino que no. Cuando nosotros compartimos a veces, esto es interesante, ¿no? Estamos compartiendo a algún pariente, algún amigo, alguna persona, que no va a faltar, pues, ahí también somos probados, ¿no? Dice, ya tu religión, mi religión, y nada. Entonces uno se enoja como si a uno lo estuvieran rechazando. No están rechazando a ti, están rechazando al Señor, a su palabra, ¿no es cierto? ¿No? Pero ya lo toma uno personal. Entonces, por eso es que a veces hay esa tendencia de decir, bueno, te voy a hablar de esto y no me vas a discutir, me vas a escuchar. Como una imposición. Al hablar a otro con el Evangelio de la Paz, hay que, primero, misericordia, verlo con misericordia. Si está ahí con sus argumentos,
te enojes, más bien ten misericordia y hablarle hasta donde se pueda, porque tampoco puedes insistir demasiado, no sea que lo impulses a hablarse mal. ¿Amén? Por eso dice, no des perlas a los cerdos, ¿no es cierto? Entonces, es sabiduría. Esa es la sandalia, es la paz. ¿Amén? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es? El escudo. Dice, el escudo era una parte de la armadura que se cargaba sobre el brazo o en la mano para proteger y cubrir el cuerpo en su totalidad durante la batalla. La palabra sobre todo en este versículo no significa que el escudo de la fe fuese parte más importante del equipo del soldado. Era una parte de su armadura que podía ser levantada y colocada sobre todas las partes del cuerpo según se lo necesitara. Como creyentes en Cristo, la fe nos presta el mismo servicio que el escudo al soldado. ¿Cómo procuramos la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. ¿Alguien pueda leer, por favor? Así que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Decir que la fe es por el oír y el oír. Mira la bendición. La palabra de Dios. Mira la bendición de ser perseverante en la lectura de la palabra todos los días. Te va a aumentar la fe. Y acércate a la palabra dispuesto a escuchar al Señor a través de su palabra. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que han decidido darse un tiempo todos los días para escudriñar? Y las veces que me han comentado, me ha dicho, el Señor me habló esta mañana a través de su palabra. Amén. La fe es por él, oír, y el oír, la palabra de Dios. Ahora, con esto nos dice también, para apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego del maligno. El maligno no se refiere a una fuerza impersonal, es Satanás y sus demonios, ¿no es cierto? El enorme escudo de los antiguos soldados se hacía de madera para que fueran livianos y cubiertos de cuero. Los cueros se empapaban en agua para apagar, ¿qué? Las flechas encendidas de los enemigos, que eran los proyectiles más peligrosos disparados para destruir y para herir mortalmente. Pablo asegura que el escudo de la fe previene contra los más peligrosos ataques de Satanás. Creyente toma el escudo de la fe y declara: estoy confiando en ti, Señor, para que me protejas. Puesto que estoy refugiado en ti, nada puede tocarme hoy si tú no lo permites. ¿Amén? Ahora bien, el yelmo de la salvación. El yelmo era la parte más costosa de la armadura. Se usaba para proteger la cabeza. Yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación protege la mente y el pensamiento del creyente. ¿Qué tal? Yelmo de la salvación. La palabra tomar en este versículo significa literalmente recibir. Tomar en las manos el yelmo de la salvación, que es un don de Dios. La salvación es, esto viene a ser que en tu mente estás convencido de que tu salvación es por gracia, es por un favor merecido. Pareciera que hay algunos cristianos que piensan porque han hecho esto, el otro, ya están como que nada de lo que podamos hacer aumenta una micra nuestra salvación. Todo está pagado en la cruz del Calvario. Lo demás, las obras que hagamos, sí, después, es por agradecimiento. ¿Amén? Pero es importante entender. Pablo, ¿cuál era su predicación de Pablo, del apóstol? La salvación por fe, por gracia. Y por eso el apóstol de la gracia. Pero aparece Santiago, el apóstol Santiago.
un poco pareciera que lo está contradiciendo, porque dice, habla de obras. No, para nada. Santiago dice, ¿tienes fe? Excelente. Pero la fe sin obras es muerta. Tiene que... ¿Cuántos creen al Señor? Amén, que se vea. ¿Cuántos creen en el Señor? Que se vea. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Que se vea. Testimonio. Por sus frutos, desconocerás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, vamos a, por favor, Filipenses capítulo 4, 7 más, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Escuchado? Filipenses 4:7 dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a compartir un poquito esta parte, hermanos, amén. Filipenses era una ciudad donde el apóstol Pablo había levantado una obra y que definitivamente amaba mucho a los hermanos y les envía una carta a los filipenses. Es una de las 5 cartas de la cárcel que llaman. ¿Cuántas cartas tiene Pablo? 13. De las 13, 5 las escribió en la cárcel en Roma. Imagínense una persona, porque hoy se puede visitar. Si hay algo que realmente protege y estimula mucho el gobierno en Italia, sí, los gobiernos en Italia, en el turismo especialmente, es guardar lugares digamos que han quedado ahí para visita como restos del tiempo antiguo. Se puede visitar lo que llama la Mamertina, es un lugar donde en una de esas debe estar el apóstol Pablo seguramente, ¿no? Y lo han mantenido así, y es un lugar que cuando uno entra dices pobrego, húmedo, de cadenas, tremenda cárcel, pues. En esa cárcel, imagínense, Pablo, el apóstol, escribe algo que humanamente, wow, que dice 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Lo último que uno puede estar pensando en decir que se regocijen. Más bien, la persona estaría lamentándose. Qué terrible, qué grave, ¿no? Pero dice regocijaos. Por esta palabra entendemos que el gozo del Señor es independiente de las circunstancias. En el mundo, el hombre natural se goza se alegra cuando tiene cosas como sacarse la lotería, ascensos, o le han regalado una casa, o qué sé yo, ¿no? Pero no, en el espíritu, el regocijo es independiente de circunstancias. Circunstancias adversas o no, se regocijaba Pablo porque sabía que el Señor estaba en control. Amén. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Mira lo que dice versículo 6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y eso es lo que más... Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿No ha pasado esto? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibiremos lo bueno, gracias, Señor. Lo malo, gracias, Señor. No es fácil, pero con acción de gracias. Si uno tiene esa disposición de no
¿Cuál es por eso la diferencia entre la idolatría y el verdadero cristianismo? La idolatría es condicional. Le condiciona al ídolo, el idólatra, ¿no es cierto? Dice, si me va bien, está bien, y si no, no te hago fiesta, ¿no? Entonces, en cambio, la motivación del cristiano debe ser, no importa, digamos, lo que tú siempre estás en control y me das a dar la salida. ¿Amén? Ahora, por eso sobreviene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa última expresión, subrayala por favor, en Cristo. De subrayar con rojito las veces que el apóstol Pablo utiliza la expresión en Cristo, es la que más utiliza, en Cristo. ¿Por qué? Porque su vida era en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Para mí vivir en Cristo. Entonces, si vivimos en función a eso, en comunión con eso, estamos realmente firmes. Gloria a Dios. Y más adelante, que dice, ya concluyendo la armadura, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo aconsejo con frecuencia que procure memorizar versículos, memorizar promesas. Eso es muy lindo, es muy útil para orar en todo tiempo, toda oración y súplica. Tu oración va a cobrar realmente fuerza cuando confieses palabra. Pero una palabra, evidentemente, que la creas, ¿no? No que la repitas de memoria. Tu palabra dice, Señor, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual que lo que crees con el corazón, lo confiesas con la boca. ¿Ven? Pero lo que crees con el corazón. ¿Qué pasó con ese personaje, el centurión romano? Se fue donde el Señor a buscar ayuda para su siervo y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tú di la palabra y mi siervo sana. Hay un principio espiritual, que lo que se ordena en lo sobrenatural se hace realidad en lo natural. ¿Amén? Hay algo que está en 1 Tesalonicenses 5:17 y a veces un poquito los hermanos se conflictúan porque dice, ¿cómo es posible poder vivir esta palabra 5:17? Sí. Pregunto, ¿será que se puede orar sin cesar? Sí. No, pero yo tengo obligaciones, tengo que actividades, no puedo estar orando sin cesar. En comunión con el Señor, sin cesar. O sea, orar sin cesar en el sentido de perseverando en la oración. Dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Amén? La mente tiene limitación, ¿sí? Nos obstaculiza para orar como deberíamos. Pero el Espíritu Santo, redimido por el Espíritu humano, redimido por la sangre de Jesús y lleno del Espíritu Santo, no tiene limitaciones. ¿Ya? Por eso es importante pedir la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos pone palabras. Lléname, Señor, ayúdame.
reconozca sus necesidades. Ahora, para de alguna manera nos ayuda es el ordenar la armadura de cabeza. Evidentemente no está así en ese orden en Efesios 6, pero para memorizar más rápidamente podemos empezar de la cabeza, el cuerpo, los pies, ¿no? Entonces, yelmo, ¿dónde vendría? De la salvación en la cabeza. La armadura es de la salvación. Cinto de la verdad. Aprestos los pies con el evangelio de la paz. El escudo, la fe. Y la espada, la palabra. ¿No es cierto? Ahora, importante es ese aspecto. ¿Por qué? Porque las 3 veces que el Señor fue tentado por Satanás en el desierto, ¿recuerdan ustedes ese pasaje? Las 3 veces el Señor resistió a Satanás con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá. Escrito está, no tentarás a tu Dios. Escrito está, ¿no es cierto? Ahí justamente encontramos dónde está esa. En Lucas, por favor, vamos a recordar esa parte, cuando nos enseña de esa manera a utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Alguien encontró? La autoridad de Jesús. No, la tentación. Cuando fue tentado, y las 3 veces que el enemigo ya. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, perdón. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, la has rebatido con la palabra. Esa palabra, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra ese pasaje que menciona el Señor? ¿No? Justamente Deuteronomio 8:3. ¿No? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. A sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Imagínense, el atrevido conoce la palabra. Le dice: escrito está. Y Salmo 91. ¿Qué tal? Pero el astuto no está mencionando todo. Quita algo importantísimo del Salmo 91. Te guardará en todos tus caminos. O sea, todas tus decisiones te guardará. Pero no lo menciona. Pero el Señor le dice, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde se encuentra eso? Deuteronomio 6:16. Mire, qué importante es confesar palabra. Amén. Otra vez le dijo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré
y postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Qué lindo. Deuteronomio 6:13. ¿Bien? Entonces la espada de 13. Deuteronomio 6:13. Para mostrar que él era fiel a Dios. Imagínense, hermanos, cómo es esto, ¿no? Ahora, hay un punto acá donde alguna vez había una interrogante, ¿no? Dice, le dijo en el versículo 9, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Y en otro de los paralelos en los evangelios dice, y postrado me adorares porque a mí me ha sido dado y a quien quiero lo doy. Eso está en Lucas 4. Lamenta eso, el enemigo de las almas. Entonces, lo que nos llama la atención es que, ¿por qué le dice el enemigo de las almas? Porque a mí me ha sido dado. Porque al pecar el hombre, Satanás se apropió indebidamente. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, a ver, vamos al paralelo. Lucas capítulo 4, versículo 6. Del 5, 6. 5, 6, 4, 5, 6. Le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Y esto es lo que precisamente muchas veces hacen artistas y cosas, les rinden y hacen pacto con el diablo les da. Pero ¿en qué momento a mí me ha sido dado y a quien quiero lo doy? El momento en que el hombre decidió obedecer al diablo. Se volvió, digamos, dependiente de él. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. Ahorita hace aparecer como que si Satanás fuera el dueño, ¿no? Si que fuera el que tiene, no, es mentiroso. Es ni más ni menos que está detentando. Es lo que hace un dictador. Cuando en un gobierno hay un golpe de Estado y aparece un dictador, no es constitucional, ¿no es cierto? Está la fuerza. Lo que tiene y lo que ordena y lo que hace es de facto, es a la fuerza, ¿no es cierto? No es legal. Exactamente. Es hasta que lo saquen y lo pongan al legal. Que sea, nuestro Señor Jesucristo es el legal, el otro es ilegal. ¿No? Todo este tiempo está permitiendo al Señor que ejerza esa situación, pero que al final de los tiempos todo se va a ordenar como se debe. Pero aquellos que de alguna manera, por la gracia del Señor, nos hemos dado cuenta, un ratito, antes obedecíamos al enemigo, ahora nada que ver, cambiamos de dueño. Ahora nuestro Señor es nuestro dueño, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, hermanos amados. Entonces, de esa forma, hemos compartido esta parte tan importante de la oración, que significa el perdón y la armadura de Dios, que son elementos que debemos considerar permanentemente. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por permitir que podamos una vez más desarrollar estos estudios, Señor amado, en el entendido de que tú quieres un pueblo apercibido, un pueblo preparado, un pueblo que te busca, Señor, de corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Gracias, Rey. Gracias, amado Padre. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados. El Señor los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones. Amén.